El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Y bueno, como ustedes ya estuvieron viendo en el mensaje que les mandé, vamos a hablar hoy de este tema. Se mezclaron las raíces. Y los voy a dejar como hasta para el final, para que sepan a qué nos estamos refiriendo con el se mezclaron las raíces. Me van a acompañar a leer Mateo 13, 24 al 30, que ustedes lo están viendo allí en pantalla, y dice lo siguiente: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 24 al 30. Esta se trata de una de las parábolas más conocidas de las Escrituras y está referida específicamente a la iglesia. La parábola habla de cómo la iglesia es plantada como el trigo por parte del Señor, pero que el enemigo siembra cizaña en la iglesia. Esto es una ilustración de la historia de la iglesia, durante la cual siempre hemos tenido eventos, acontecimientos y personas que nos han avergonzado con su mal testimonio. Los pecados de la iglesia fueron predichos por el Señor en esta y en otras parábolas, y la parábola aún no ha llegado al cumplimiento porque, llegado el fin de los tiempos, el Señor quemará la cizaña y guardará el trigo en su granero. Es decir, llegado el tiempo, el Señor juzgará a los malvados que se infiltraron en la iglesia y cometieron pecados desde dentro de ella, y recompensará a los que hemos sido fieles. Pero hecha la aclaración, aún así, siendo que esta parábola es un mensaje profético que el Señor dio hace 2000 años, describiendo lo que sería el derrotero de la iglesia, también tiene un profundo significado que nosotros lo vamos a poder aplicar a nuestra vida diaria, ¿sí? Pero antes de entrar en el concepto de la parábola, yo los voy a invitar a repasar otro concepto, que es el concepto de la siembra y la cosecha. Y para eso les traje un pasaje para compartir con ustedes, que lo he colocado en 3 versiones diferentes. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es Gálatas 6:7, en versión 1960. Ahora se las voy a leer en traducción, lenguaje actual. Dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Y el mismo pasaje, en Palabra de Dios para Todos, dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Por eso lo puse bien grande ahí. Siempre se cosecha lo que se siembra. Por eso siempre tenemos que ser muy cuidadosos con cada una de nuestras acciones, Porque cada una de ellas, por insignificantes que puedan parecer, siempre son una semilla que se planta. Nunca Dios deja pasar desapercibido ningún acto de bien que hacemos para que quede sin recompensa. Pero nuestras malas acciones también son una siembra que inevitablemente también trae cosecha. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Difícilmente escapemos de las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces quisiéramos, pero es difícil. Sería imposible eludir las consecuencias
de nuestras malas acciones. Siempre una mala acción genera una mala consecuencia. En ocasiones ocurre que cuando venimos al camino del Señor, venimos rogando y deseando que Dios nos haga zafar de las malas decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Sabemos lo que hicimos mal, nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, no lo volveremos a hacer, pero aún así no nos escapamos de la consecuencia. Quizá a alguno de ustedes le ha pasado algo parecido a eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que diferenciar lo que son las consecuencias de nuestras acciones de lo que son castigos. ¿Eh? El arrepentimiento y el perdón de los pecados suspende el castigo de Dios. El castigo que tendría que habernos dado por el pecado, por la mala acción que hicimos. Pero una cosa es el castigo y otra cosa es la consecuencia directa, natural de nuestros actos. Yo se lo voy a poner de esta manera. Imagínense ustedes lo que son papás, ¿verdad? Le dicen a un hijo de ustedes, no salga desabrigado que hace frío, si no le quito la PlayStation. ¿Cuántos tienen hijos con PlayStation? Yo no. No sé qué les puedo quitar, las muñecas, la tablet le voy a quitar. No salga desabrigado porque hace frío, si no le quito la tablet. ¿Qué hace el nene? Sale desabrigado. ¿Y qué le pasa? Se agarra neumonía. Porque salió desabrigado en invierno, un frío de morirse, se agarró neumonía. Bueno, la neumonía no es el castigo que yo le mandé por no haberme obedecido, ¿verdad? La neumonía es la consecuencia de que el tipo salió desabrigado en invierno. Pero si él viene y dice, mira, suficiente tengo con esta neumonía, papá, no lo voy a volver a hacer, perdoname, yo veo que se arrepiente, capaz que no le pongo el castigo de dejarlo sin el PlayStation, si dejarlo sin la tablet, si dejarlo sin el juguete. Le perdono el castigo que le había prometido. Pero la consecuencia de que haya salido desabrigado de su casa, lamentablemente, la tiene que atravesar. Bueno, con este ejemplo yo quiero ilustrar lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Muchas veces vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestras malas acciones. Y nos podemos llegar a preguntar, ¿y por qué Dios no me hace zafar de eso? ¿Por qué Dios no me hace eludir eso? Y lo cierto es que Dios está de nuestro lado, Dios nos ama, Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar a que enfrentemos y atravesemos esas consecuencias que quizás vamos a tener que atravesar. A veces nos encontramos ante la situación de que estamos atravesando las consecuencias de nuestros malos actos. Pero Dios nos va a dar la fuerza, los recursos y el ánimo para enfrentarlo y salir adelante. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. Me endeudé y ahora tengo muchas cuentas que pagar. Ahora tengo que trabajar y no puedo disfrutar del salario que gano porque se me va en cuenta. Estoy trabajando para otro. Me encantaría que Dios me anulara la deuda. Me encantaría que Dios tocara el corazón de mi acreedor y que me diga que me perdona la deuda y que no me cobra más nada. Sin embargo, eso no ocurre. Pero sin embargo, Dios me va a bendecir, me va a prosperar, me va a dar el trabajo y me va a dar la fuerza para que yo pueda pagar mis obligaciones. Quizás Dios no me vaya a anular la deuda. Quizás mi acreedor me va a cobrar una tras una todas las cuotas que le debo. Pero el Señor está de mi lado, el Señor me bendice y el Señor va a ayudarme para que yo pueda cumplir con eso. Entonces, diferenciamos. Algunas cosas son consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? Y Dios nos va a ayudar a que enfrentemos las consecuencias de esas acciones y que podamos salir adelante. ¿Por qué? Porque todo lo que se siembra siempre también se cosecha. Las buenas acciones que hacemos, todas ellas, por más que parezcan insignificantes, son una siembra. Dios da recompensa. Y las acciones que cometemos que están mal, por más insignificantes que sean, también son una semilla que uno siembra. Pero recién les leía Gálatas 6:7, ahora les leo un par de versículos más adelante, y el Señor nos dice esto: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 9 y 10. ¿Cuántos me van siguiendo hasta acá? ¿Se viene escuchando bien? Perfecto. Así que cada vez que tengamos una oportunidad de hacer un bien, principalmente a nuestros hermanos, hagámoslo. ¿Sí? Y no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Porque a su tiempo segaremos, es lo que usted está viendo ahí en pantalla. A su tiempo segaremos, y lo hemos subrayado. ¿Sí? Porque muchas veces nos podemos desanimar porque quizás esa cosecha se demora, pero lo que el Señor nos promete es que no, que si nosotros persistimos en sembrar buenas acciones, a su tiempo vamos a cosechar. Y aquí hay un punto bien interesante que no tenemos que perder de vista, y que es el siguiente que yo les voy a mostrar. Todo lo que hago tiene una retribución.
aunque no todo lo que recibo sea una retribución por lo que hice. La voy a explicar bien, ¿sí? En otras palabras, todo lo que yo hago tiene retribución. Todo el bien que yo hago, el Señor me lo va a recompensar. ¿Sí? También, como recién lo vimos, todo el mal que yo hago, la vida se encarga también de devolverlo para acá. Pero a veces también atravesamos otras circunstancias que no se corresponden con algo que nosotros hayamos hecho. A veces lo que me está pasando es consecuencia de lo que hice y a veces no. A veces lo que me está pasando yo no lo provoqué. A veces me lo merezco y a veces no me lo merezco. ¿Sí? Otra forma de decir esto es, no siempre me merezco lo que me pasa. ¿Se entiende lo que está queriendo decir con esta frase? ¿Sí? Todo lo que yo hago tiene retribución. Aunque no siempre lo que estemos atravesando en la vida sea la retribución de lo que yo hice. A veces, injustamente, nos toca atravesar cosas que nosotros no las provocamos. Nosotros no las hicimos. Esto ha pasado en la Biblia, en la historia de Job, que yo la recurro muchas veces. Sus amigos se juntaron para tratar de consolarlo alrededor de él, pero al final le terminaron diciendo que si estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo era porque algo habría hecho. Y si sus hijos habían muerto era porque algo habrían hecho. ¿Sí? Pero lo cierto es que en realidad Job no había hecho nada para merecer lo que estaba pasando. ¿Sí? Así que a veces no funciona así. Y en muchas ocasiones, por lo tanto, en muchas ocasiones, es sencillamente el enemigo el que sembró cizaña. Es muchas veces el enemigo el que vino y puso una semilla distinta a la que nosotros habíamos puesto. Vamos a repasar lo que vimos al principio de la parábola del trigo y la cizaña. Lo están viendo ahí. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Vamos a resaltar dos cosas de este versículo. Un hombre sembró buena semilla en el campo. Recordemos que la parábola nos muestra el asombro que tienen los demás por el hecho de que había cizaña en un campo donde supuestamente solamente se había sembrado trigo. ¿Sí? Y también muchas veces pasa así en nuestras vidas. Nosotros hemos hecho el bien, o por lo menos nos hemos esforzado por hacer el bien. Hemos sembrado buena semilla en el campo. Y creíamos que solo habíamos sembrado buena semilla en nuestro campo. Pero, como dice ahí, mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que muchas veces pasa en la vida que mientras dormías, sin que te dieras cuenta, de pronto te ves cosechando, recibiendo algo que vos no lo sembraste. ¿Sí? Seguramente te podés sentir identificado con esto. ¿Quién de ustedes alguna vez no se preguntó el famoso ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Sí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y sí, muchas veces nos va a pasar. Vamos a cosechar lo que nosotros no hemos sembrado. Y en el orden en el que la parábola lo dice, primero la cizaña y después el trigo. Inevitablemente ese es el orden en el que se cosechan las cosas. Primero muchas veces atravesamos circunstancias que no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos sembrado. Y después, sí, podemos disfrutar de la recompensa. Y acá está el orden. Recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay una razón por la cual hay que esperar y cosechar primero la cizaña para luego cosechar el trigo. ¿Sí? Y yo quiero decirte que si tú te sientes como que estás cosechando lo que no plantaste, que lo que te está pasando es injusto, si tú te sientes como que tú no hiciste nada para que te devuelvan este mal, bueno, yo quiero decirte que luego de la cizaña hay trigo. Quiero decirte que luego de esta temporada de males viene temporada de buenas. ¿Cuántos lo creen así? Luego de la cizaña viene el trigo. Simplemente se necesita sacar primero la cizaña. Así que no te desesperes porque lo único que ven tus ojos es cizaña. Confía en Dios porque luego de la cizaña viene el trigo. ¿Cuántos creen en esto que yo les acabo de decir? Luego de la cizaña viene el trigo. ¿Sí? Así que vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sí? No se olviden que en este tipo de parábolas, como ustedes lo están viendo ahora, la tierra representa siempre la mente. La tierra representa la mente.
Ustedes se acordarán que hay otra parábola que ahora se la voy a leer, que es la parábola del sembrador. Ahí también la tierra representa la mente. Y la semilla de trigo es la palabra del Señor. Son las ideas que provienen de parte del Señor, es lo que viene de su palabra. Y evidentemente la semilla de cizaña es lo que proviene del enemigo, es el pensamiento de mal, es el pensamiento incorrecto, ¿verdad? Así que vamos a complementar esta enseñanza con la parábola del sembrador que ustedes la están viendo allí en pantalla. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Lo bueno de esta parábola es que el mismo Señor Jesús la explica, y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Con lo que leímos recién, una semilla fue sembrada junto al camino, vinieron unos pajaritos y se la comieron, ¿verdad? Esta es la explicación que el Señor Jesús da. Como ustedes ven, la semilla es la palabra del reino, dice ahí. Ustedes lo están viendo ahí, la palabra del reino. Después dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el caso donde una persona recibe el mensaje de la palabra del Señor, pero luego enseguida hay una circunstancia, hay una situación que se lleva puesto ese mensaje como si nunca le hubiéramos dado el consejo, entonces no logra avanzar. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, hay otro tipo de personas que cuando reciben la semilla, reciben la palabra, los afanes, las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas, básicamente las preocupaciones por trabajar mucho y poseer más, etcétera, hacen que la palabra del Señor no encuentre ubicación. Y luego finalmente dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la parábola del sembrador. La semilla de trigo es la semilla que siembra el Señor, por lo tanto es la palabra del Señor. Así que la semilla de cizaña son pensamientos del enemigo, pensamientos de mal. Y cuando la Biblia relata que el enemigo vino de noche, cuando todos dormían, y sembró cizaña y se fue, literalmente está diciendo que el enemigo sembró encima de lo que sembró el otro. ¿Sí? Y la palabra del sembrador que acabamos de leer lo expresa mucho mejor. Por ejemplo, vos venís a la iglesia, se te enseña acerca de la palabra del Señor, y luego te volvés a tu casa, prendés la tele, y viene otro y te siembra la cizaña en tu mente, siembra encima de lo que se sembró cuando fuiste a la casa del Señor. ¿Se entiende? Tu mente es el terreno donde Dios y el enemigo compiten por sembrar semillas. El enemigo anhela sembrar cuantas más semillas pueda para mantenerte alejado de Dios, que fue lo que hizo con Eva, ¿verdad? El enemigo se presentó ante Eva y le dejó sembrada una idea, le dijo, dale, comí que no pasa nada. Le dejó sembrada la idea y después Eva fue y comió. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Imagínate, estás atravesando una crisis matrimonial, pedís consejo a tu pastor. Tu pastor te aconseja en la dirección de buscar la restauración del matrimonio, con amor, con paciencia, ¿sí? Pero luego vas y conversás con un amigote de toda la vida y literalmente siembra otra semilla arriba de la que te sembró tu pastor y te dice, pero dejala, es insoportable, ¿dónde va a conseguir un marido como vos? Ahí está lo que el Señor Jesucristo dice en la parábola del sembrador. La palabra que tu pastor te aconsejó es perseguida por otro consejo. Lo que recién leíamos, la persecución de la palabra. ¿Se va entendiendo cuál es la idea? La idea entonces es que toda actitud que nosotros tenemos surge de una idea previa que está plantada en nuestra mente.
¿Se lee bien eso ahí? Toda actitud que nosotros tenemos surge de una idea que ya antes nosotros teníamos en nuestra mente. Cada acción que hacemos tiene detrás una idea, tiene detrás un pensamiento. Y la pregunta es, ¿quién plantó ese pensamiento? ¿Quién plantó esa manera de pensar? ¿Son ideas que plantaron, por ejemplo, nuestros padres mientras nos educaron? ¿O son ideas que plantaron nuestros docentes, nuestros amigos, un libro que leímos, un determinado autor, el pastor, la iglesia, una novela, una película, una conversación? Todo eso son actos de sembrar ideas en nuestra mente, que luego se terminan manifestando en una acción que yo hago. Ahora, además de las ideas y de los pensamientos que se siembran en nuestra mente y que provienen de la palabra de Dios, están las ideas y pensamientos que contradicen a la palabra de Dios. Y la clave aquí está en entender en qué momento se te sembró otra idea. ¿En qué momento alguien vino y te sembró otra palabra distinta? Como lo vimos el lunes pasado, meditar en la ley de Dios de día y de noche es camino para el éxito. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en tu ley medita de día y de noche, porque todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos se acuerdan de lo que tuvimos el lunes pasado, que hablamos de eso? También tenemos el Salmo 119, versículo 97, que dice que el meditar en la palabra de Dios nos hace más sabios que nuestros enemigos. Es decir, que puedo sacar ventaja en la vida ante cualquier circunstancia gracias a la palabra de Dios. Se acordarán que yo les envié ese versículo por WhatsApp durante la semana pasada. Así que además de esa siembra, hay otra siembra. Además de la siembra buena, la de la palabra del Señor, la de meditar en su palabra, la que estuvimos viendo, hay otra siembra, una siembra que es dañina, una siembra que nos deja ideas que después terminan redundando en malos frutos. Y la clave es entender en qué momento, cuándo el enemigo vino y sembró esas otras ideas en nuestra mente. Y presten atención a esto que viene a continuación. ¿Qué es lo que dice la parábola? Si alguno de ustedes se acuerda. Que mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. ¿Qué significa mientras dormías? Significa que sin que te dieras cuenta, de pronto te ves cosechando lo que no sembraste o lo que no quisiste sembrar. Sin que te des cuenta, empezaste a albergar ideas en tu mente que te llevaron a tener actitudes que vos no pensabas que estaban mal y de pronto, ¡zas!, era cizaña. Y te preguntás, ¿por qué esta cizaña? ¿De dónde salió? Muchas personas manifiestan estar cansadas de que siempre recogen los mismos resultados y siempre negativos. Y se preguntan, ¿por qué? Si ellos no han hecho nada malo. La pregunta es, ¿no han hecho nada malo? O si hacen algo malo pero no se dan cuenta de que está mal quizás. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de que algo está mal? Bueno, muy fácil, el enemigo deliberadamente sembró cizaña. Y esa cizaña se parece al trigo. Esa cizaña es prácticamente confundida con el trigo, no te podés dar cuenta. Excepto porque los granos de la cizaña son negros. Pero en las primeras etapas es indistinguible la planta del trigo de la planta de la cizaña. Es indistinguible, vos no lo podés distinguir. Vos no te das cuenta. Por eso hay que esperar a que venga el momento de la cosecha para poder diferenciarlo las dos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos no te das cuenta y empezás a pensar de una manera que en el fondo está mal. Y esa manera de pensar es una semilla que se está preparando para dar un fruto, pero un fruto de color negro. Que eso es lo que diferencia la cizaña del trigo. Al final, el grano de cizaña es negro y el del trigo es más claro. ¿Sí? La cizaña era una de las plagas que los campesinos tenían que combatir constantemente en aquel entonces cuando Jesús habló. Y de la misma manera nosotros hoy tenemos que estar alertas, examinando, discerniendo las ideas que nos entran en la cabeza, porque si nos dormimos, somos boleta. Al principio, la cizaña se parece tanto al trigo que es imposible distinguirlo. Recién, cuando echan espiga, se los puede diferenciar perfectamente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Recién cuando empezamos a cosechar las malas consecuencias de nuestras acciones,
nos dimos cuenta que quizás habíamos actuado mal. Pero para entonces ya se han enredado las raíces de forma que no se puede arrancar la una sin dañar a la otra. Cuando el enemigo siembra ideas contrarias a la palabra de Dios en nuestra mente, estas ideas se mezclan con las que sí provienen de la palabra de Dios. ¿Por qué resultaba imposible separar la cizaña del trigo cuando los hombres la vieron? Porque en algún momento los hombres vinieron y dijeron, Señor, ¿no habías plantado solo trigo? Mirá, hay cizaña. Era el momento que se podía diferenciar, pero no se podía arrancar. ¿Por qué? Porque las raíces estaban mezcladas. Y si arrancabas una, te llevabas puesta la otra. Yo le pregunto, ¿nunca les pasó de escuchar a una persona que desarrolla un pensamiento y que utiliza abundante lenguaje bíblico, pero te das cuenta de que hay algo mal en el razonamiento? Menciona mucho de Dios, de la Biblia, pero vos te das cuenta que como que la cosa no cierra. Bueno, porque ahí hay principios correctos, pero que se están mezclando con cosas que no terminan de cerrar, están mezcladas. Y por lo general, las personas que le dan vuelta y te mezclan la Biblia por acá y alguna otra idea ahí como para que les guste a ellos, en realidad eso de nuevo termina trayendo frutos de color más bien, digamos, oscurito. Mucha gente entremezcla las raíces de lo que la palabra enseña con otras doctrinas humanas. Y ahí van surgiendo ideologías que tienen apariencia de ser cristianas, pero en el fondo son muy dañinas. Hablan de Dios, pero no es el grano puro de la palabra del Señor. La Biblia nos dice que la palabra del Señor es semilla incorruptible, una semilla pura, sin contaminación. Y a veces hay gente que toma eso, le das vuelta, los mezcla con cosas y en apariencia parece trigo, pero en realidad es todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros terminamos, sin darnos cuenta, actuando de acuerdo con esos principios, creemos que estamos actuando cristianamente y en realidad no. El trigo y la cizaña no se pueden separar fácilmente cuando están creciendo. Pero al final hay que separarlos porque el grano de la cizaña es ligeramente venenoso, causa mareos, causa náuseas, efectos narcóticos y en pequeñas cantidades tiene un sabor amargo y desagradable. Así que en sus primeras etapas de crecimiento la cizaña no se puede distinguir del trigo, pero al final sí tiene que separarse, si no puede traer graves consecuencias. Si yo no logro darme cuenta que lo que he estado haciendo o lo que he estado pensando es lo que me ha traído estas consecuencias negativas y persisto en la misma actitud y persisto en las mismas ideas, me voy a estar envenenando y no me voy a dar cuenta también. Al principio no nos damos cuenta, pero una vez que hemos detectado que el pensamiento que nos está gobernando no proviene de la palabra de Dios, ahí hay que arrancarlo. Cuando lo detectamos, cuando nos damos cuenta, cuando podemos separar el grano de cizaña del de trigo, cuando vemos el grano oscuro en el medio de los granos claros, ahí hay que sacarlo. Si no lo sacamos, nos va a terminar envenenando. Por eso el apóstol Pablo nos deja en la epístola de los Romanos este mensaje. Porque las ideas que están en la mente producen trigo o producen cizaña. Y si queremos cambiar la manera de vivir, tenemos que cambiar la manera de pensar. Por eso hay versión Reina Valera contemporánea, dice, y no adapten las costumbres de este mundo. No se adapten a las costumbres de este mundo. Alguien se me comió C, la palabra C. Dice no adopten. Me hace falta lentes. Inmediatamente. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo. Mirá, estaba leyendo y no se adapten. ¿Qué cosa? Sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. La renovación de la mente no es como cuando uno pinta la casa de otro color y cambia el decorado y dice, bueno, renové la casa. Sino que la palabra renovación, como ustedes están viendo ahí, en original griego es anakainosis. Ana significa otra vez y kainos significa cosa nueva. Así que voy a hacer otra vez una cosa nueva. Es decir, no es que pinto la casa y la decoro para decir ahí renové. No, tiro la casa abajo y la construyo de vuelta. Ese es el significado de renovación en este versículo. ¿Sí? Tiro la casa abajo y la voy a construir de vuelta sobre la base de otro fundamento, sobre la base de otras ideas. La casa mental que yo tengo en mi cabeza, la estructura mental que tengo acá en la capocheta, la tiro abajo toda y la voy a empezar a construir de vuelta sobre la base de la palabra del Señor, sobre el fundamento de la doctrina de los apóstoles, como dice la palabra. Así que el Señor nos ayude a identificar la cizaña, esas ideas, esos pensamientos
que no provienen de su palabra y que muchas veces están metidos en nuestra mente, que no las aprendimos en la iglesia, no nos las enseñó el pastor, no están en la Biblia, sino que nos las sembraron quizás la cultura en la que vivimos, la educación formal, etcétera. Tenemos que identificar, pero sobre todo, no dejemos de sembrar su palabra. No dejemos de sembrar su palabra, porque no importa cuánta cizaña nos sembró el enemigo, luego de la cizaña viene el trigo. Quizás esto nos sirve para estar alertas, porque ahora vamos a estar empezando a evaluarnos, ¿no? Y a decir, bueno, a ver, ¿cuál de todas mis formas de pensar es cizaña? Y quizás algunos se puedan angustiar un poco porque dicen, pero ¿y cómo me doy cuenta? ¿Cómo identifico? Bueno, no importa, ¿sabes qué? Vos le vas a sembrar encima de la palabra del Señor. Si el enemigo vino y te sembró cizaña, si hay formas de pensar en tu mente que las aprendiste, vayas a saber dónde. Y, bueno, no importa. Lo mejor que puedes hacer es ir y sembrar arriba más de la palabra del Señor. Hay cizaña, bueno, le siembro más trigo. Porque al final va a dar más fruto el trigo que la cizaña. Porque luego de la cizaña viene el trigo. Entonces no es solamente me voy a quedar con, bueno, a ver, me voy a poner a pensar a ver cuáles de mis ideas no están de acuerdo a la Biblia y más nada. No, me voy a llenar de Biblia. Me voy a llenar de su palabra. Voy a aprovechar cada oportunidad que tenga para aprender de eso, para conversar con un hermano, para tener comunión con todos los demás, porque eso me siembra. Cuando yo estoy en una reunión como esta, como ustedes están hoy, cuando vamos a la casa del Señor, cuando nos conectamos, como nos podemos conectar durante la semana, yo me estoy sembrando la palabra del Señor en mi mente. Estoy sembrando mucho trigo, estoy contrarrestando la cizaña que ahí por ahí agarré en el mundo, que agarro en el laburo cuando converso con un compañero, o que agarro cuando miro la tele, leo un libro, qué sé yo. Por eso es fundamental. Quizás resulta difícil identificar las cizañas. ¿Por qué? Porque se mezclan las raíces. Porque están mezcladas las raíces de la cizaña con el trigo. Pero no hay que preocuparse por eso, hay que seguir sembrando más trigo. Así que los felicito a cada uno de los que están acá por estar en esta reunión, en este momento, por haberse tomado este tiempo, porque lo que hemos hecho hoy fue sembrar trigo. Y lo que hemos hecho hoy fue despertarnos mientras dormían, para darnos cuenta de que si nos dormimos, si no prestamos atención, si nos dejamos de estar, siempre algún otro día viene y se siembra sobre nuestras cabezas. Así que el consejo de hoy es que no se duerman, ¿sí? Porque la cizaña se planta cuando menos te lo imaginas. Cuando menos te lo imaginas. Estás hablando con un compañero de trabajo y quizás te está evaluando tu situación, pero le está contando un problema y te está sembrando cizaña. No lo hace intencionalmente, el tipo capaz que con la mejor intención te quiere dar el mejor consejo que provenga de él, pero no proviene de la palabra del Señor. ¿Sí? Estás viendo en la tele, el noticiero, lo que sea, un programa de polémica, de debate, te están sembrando la cizaña, no te das cuenta. ¿Sí? Estás conversando con un amigo, no te das cuenta. ¿Y sabes cuándo te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta cuando sea un pelín tarde. Porque la cizaña ya se mezcló en sus raíces con el trigo y ahora hay que esperar a que dé el fruto para recién ahí separar una cosa de la otra. Así que los voy a estar invitando a que estemos orando para cerrar el mensaje de hoy y a posteriori me gustaría, si alguno de ustedes quiere presentar alguna petición para que estemos orando, a ver si alguno quiere compartir algún pensamiento de lo que hemos hablado, algún testimonio, ¿sí? Que pueda enriquecer un poco más todo esto. ¿Les parece? Les voy a invitar a que estemos orando. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.